Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto. En esta ocasión vamos a estar ofreciéndoles la segunda parte de los mensajes en los círculos de trigo. En esta ocasión son los círculos que aparecieron en el año 2019, del cual nuestro querido amigo, el investigador italiano Pier Giorgio Caria, ha hecho un estudio minucioso de los mismos y nos ofrece, podríamos decir, una traducción de estas imágenes. Como siempre les digo, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder estar informados de los programas que se van emitiendo al aire. Espero que les guste y nos vemos luego. Círculos en el trigo, mensaje estelar Setun Senar y los hermanos de la luz comunican. El mensaje de los crop circles, ya lo hemos dicho y escrito, está dirigido, sobre todo, a los iniciados y a los justos de este tiempo que viven y operan en la Tierra. Los jóvenes portadores de la nueva genética GNA seguramente saben entenderlo e interpretarlo. Es nuestro deber, aunque a la mayor parte de la humanidad no le interese este maravilloso mensaje, transmitirlo a través de esta ventana en el mundo que es, también, nuestra voz. El amigo y hermano Pier Giorgio Caria interpreta, según nuestra voluntad, el significado de los círculos en el trigo. Círculos en el trigo 2019, el mensaje cósmico y profético insiste. Por P.G. Caria. No sé lo que ocurrirá el día en que no haya más ningún comienzo de estación para la manifestación del magnífico fenómeno de los círculos en el trigo, de lo único que estoy seguro es de que no será un buen día, ni para nosotros los investigadores ni para la humanidad, aunque, ciertamente, la mayor parte ni se enterará. Nosotros los investigadores estamos acostumbrados a esperar con ansia los meses de primavera porque sabemos y también esperamos que los señores de los círculos nos deleiten con las espectaculares formaciones que, desde el lejano 23 de mayo de 1990, no dejan de fascinarnos, encantarnos y colmarnos de arte y conciencia cósmicas. Por ahora el problema queda aplazado, por suerte también este año las mágicas formaciones han aparecido. Lo primero que llama la atención nada más empezar la temporada 2019 es la inusual cantidad de pictogramas que se han manifestado durante esta primera fase en Francia, aunque algunos se ve claro que están hechos por el hombre. En este momento ya son 5 las formaciones que se pueden considerar auténticas que han aparecido en los campos de nuestros primos del otro lado de los Alpes, ciertamente el Granger francés, que desde siempre se contrapone a la presunción inglesa, tendrá de qué estar orgulloso. Los esquemas de algunos de estos pictogramas nunca se habían visto repetidos tan seguido en los círculos en el trigo de Francia y con una serie inédita, lo cual indica que tienen un único significado. El anuncio de acontecimientos importantes para el mundo.
A continuación presento las fotos de las 3 primeras formaciones, similares entre ellas, que han aparecido en los campos franceses. El primer pictograma apareció el 1 de junio de 2019, cerca de Bayet en France, en Val d'Oise, poco distante de la pequeña iglesia de Notre-Dame de France, cerca de la cual hay una gigantesca estatua de la Virgen Santa, de nada menos que 17 metros de alto, que llegan a 23 con el pedestal. Bayet en France se encuentra a algo más de 30 km al norte de París. No es una casualidad que el círculo en el trigo haya aparecido cerca de la pequeña iglesia de Notre-Dame de France, que también sufrió en la noche del 21 de agosto de 2017, un incendio exactamente como ocurrió el 19 de abril de 2019 en la más conocida Catedral de Notre-Dame de París. Notre-Dame es el nombre francés sinónimo de Virgen y sabemos que la Santa Virgen también es el espíritu de la tierra, por lo cual, entre los distintos significados, de seguro uno es que las energías purificadoras están a punto de desencadenarse en la tierra y, considerando también la evidente simbología astronómica, podemos entender que la energía es el fuego solar y los genios solares, origen y causa de los procesos regeneradores que inician a golpear al planeta para dar lugar a la fase final resolutiva. Si sobreponemos la imagen del pictograma a la de la Virgen, vemos una similitud también geométrica. Otro factor que ciertamente no es casual es que en el mismo momento en que Notre-Dame ardía en París también tomó fuego la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y ambos templos han sido consagrados a la Virgen. Islam y cristianismo unidos por el fuego, un binomio que no puede no hacer pensar en Fátima, el lugar de la aparición mariana más significativa y del mensaje profético más importante, y además es el nombre de la hija del profeta Mahoma. Islam y cristianismo, Isaac e Ismael, los dos hermanos hostiles, símbolo de la terrible batalla final de Armagedón. Tampoco puede ser una casualidad que el día en que se quemaban dos importantes símbolos de las religiones monoteístas más importantes, el 19 de abril de 2019, era Viernes Santo, el primer día de la Pasión de Jesús, y qué casualidad, en el campo adyacente a aquel donde ha aparecido el círculo en el trigo, hay una gigantesca cruz formada por filas de árboles. Los señores de los círculos son siempre admirables, por la genial combinación que hacen de elementos simbólicos, que refuerzan bajo varios aspectos el mensaje que quieren transmitir. El segundo pictograma apareció el 13 de junio de 2019, cerca de Saint-Hippolyte, en los alrededores de Colmar, cerca de la frontera con Alemania, a 80 km a suroeste de Estrasburgo. Es interesante que el pictograma esté compuesto por dos partes situadas en campos adyacentes. Las dimensiones de este pictograma son enormes, cerca de 200 metros de largo. Hasta ahora, es el pictograma más extenso de la temporada 2019. Observemos mejor la forma del diagrama. El pictograma presenta de nuevo formas que nos vuelven a recordar acontecimientos astronómicos que se insertan en el contexto trazado por el primer círculo en el trigo francés, y es decir que estamos cerca de los eventos. No olvidemos que los pictogramas, con este tipo de mensaje, se refieren siempre a acontecimientos que ocurrirán en el espacio-tiempo, es decir, en nuestro próximo futuro, en nuestra realidad física. La numerosa presencia de medias lunas trae a la mente a la Santa Virgen, que a menudo se representa con la media luna en los pies, pero también los eclipses de sol y por lo tanto el capítulo 12 del Apocalipsis, donde el profeta habla de la mujer vestida de sol, la Virgen, y por tanto sus apariciones y sus mensajes proféticos sobre el inminente retorno de su Hijo. El Crop Circle apareció el 13 de junio, justo el día del aniversario de la segunda de las 6 apariciones de Fátima. El nombre de la ciudad que está cerca del pictograma que ha aparecido es Saint-Hippolyte, es decir, San Hipólito de Roma, que era un teólogo romano, el primer antipapa de la historia de la Iglesia. Antes de morir se reconcilió con el Papa legítimo, Ponciano, y padecieron el martirio juntos. San Hipólito vivió en la primera mitad del tercer siglo DC y se le recuerda por haber escrito sobre la ascensión del Anticristo y sobre el retorno de Jesús Cristo, basándose en el estudio de las profecías bíblicas, en particular las del profeta Daniel. Creo que los elementos proféticos, a los que el pictograma hace referencia, no necesitan ulteriores comentarios.
El tercer pictograma apareció el 14 de junio de 2019 en el sur de Saint-Lô, en Normandía, en el noroeste de Francia. Un hecho notable, como se deduce fácilmente por las fotos, es la similitud geométrica de estos tres primeros pictogramas franceses que han aparecido hasta ahora, un estilo geométrico que muestra las fases lunares, eclipse de luna y de sol, trayectorias curvas y alineaciones que pudieran indicar también probables impactos de cuerpos celestes, cometas y asteroides. Las componentes son prácticamente idénticos a los de los dos primeros pictogramas que hemos presentado, no hacen otra cosa que reforzar los contenidos del mensaje profético que se deduce de los mismos. Confrontando los diagramas de los tres círculos en el trigo franceses, se notan las similitudes con absoluta claridad. Los eclipses que anuncia la simbología de los tres pictogramas se refieren ciertamente a los de julio de 2019. El día 2 de julio habrá en efecto un eclipse total solar, plenamente visible desde el Océano Pacífico Meridional, al este de Nueva Zelanda, en Chile, en la región de Coquimbo y en Argentina, con una duración máxima de visibilidad de 4 minutos y 32 segundos sobre el Océano Pacífico. En cambio, el eclipse parcial de luna del 16 de julio será visible en toda Italia y la Tierra oscurecerá parcialmente la luna. La parte oscurecida será el 55 y el 70%, iniciará a partir de las 18:42 y alcanzará el punto máximo a las 21:31. A las 23 se acabará la parcialidad y a las 0:19 terminará la penumbra. Como sabemos, los eclipses son variadores de la energía universal que rodean la Tierra y, considerando cómo van las cosas en nuestro mundo, estas energías tenderán a forzar el restablecimiento del equilibrio planetario, hombre-tierra. Por tanto, se acentuarán los hechos catastróficos que empujan el sistema Tierra hacia la purificación. Catástrofes que tienen que verse como una necesaria catarsis física y espiritual de una condición de vida irremediablemente comprometida a causa de las perversas elecciones de vida humanas. Después de esta serie particular en secuencia, otros dos círculos en el trigo con esquemas diferentes aparecieron en tierra francesa, veámoslos en las siguientes fotos. El 17 de junio un pictograma que presenta el esquema de la flor de la vida apareció cerca de St-Jean-de-Bassel, a unos 80 km al noroeste de Estrasburgo, siempre cerca de la frontera alemana. Observando con atención la figura vemos que se trata de un hexágono, la forma geométrica que representa el cubo visto en dimensión llana. El cubo o hexaedro, en los sólidos platónicos representa la Tierra, por tanto este pictograma indica una espiritualización de la materia terrenal, incluida la humanidad, que saldrá purificada a través de los acontecimientos que se manifestarán en la última fase del proceso apocalíptico en acto. Pero la Tierra, como hemos escrito antes, es también la Madre, es decir, la Santa Virgen. Por lo que podemos interpretar lo siguiente: la Tierra contiene la flor de la vida, es decir que está embarazada, está a punto de dar a luz, lo cual es una clara referencia al capítulo 12 del libro del Apocalipsis de Juan. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. También aquí, no es una casualidad, que la localidad cerca de la cual apareció el pictograma, se llama Saint-Jean, es decir, San Juan. Las referencias y la conexión profética del círculo en el trigo, nos indican de nuevo, que estamos entrando en el momento final de la gran batalla de Armagedón, la última y victoriosa guerra del bien contra el mal. Otro elemento que deseo citar es que 2 de los pictogramas analizados se encuentran uno en el noroeste y uno en el suroeste de la importante y conocida ciudad francesa de Estrasburgo, los dos, más o menos a la misma distancia, de unos 80 kilómetros.
Un hecho que no puede ser casual en el sentido simbólico de los círculos en el trigo, donde a menudo los nombres de los lugares, como en los dos casos anteriores, o las referencias orográficas, forman parte e implementan el contenido simbólico que quieren transmitir y, dado que Estrasburgo es sede, junto con Bruselas, del Parlamento Europeo y además es sede del Consejo de Europa, los mensajes simbólicos de estos pictogramas indican ciertamente importantes acontecimientos que ocurrirán en los territorios de la Comunidad Europea. En mi opinión, considerando todo lo que hemos deducido en lo que se refiere a los círculos en el trigo, examinado uno de los hechos más peligrosos de este dramático momento histórico, son las provocaciones a Rusia, con las inmotivadas sanciones impuestas por el patrón americano, y poner en el territorio europeo soldados y armas que la OTAN está reuniendo en la frontera de Rusia en previsión del programado ataque a la gran potencia nuclear. Un programa al que los estados europeos se han agregado sin rechistar, con una actitud perversa e irresponsable. Si recordamos la suplicante insistencia de la Virgen, que no ha sido escuchada, cuando pedía a la Iglesia Católica la consagración de esta nación a su corazón inmaculado, bajo pena de un terrible castigo al género humano, podemos imaginar cuál terrible catástrofe estén anunciando los pictogramas franceses, donde hemos visto cuántas referencias apocalípticas hay relacionadas con el mensaje de Fátima. A tal propósito, recuerdo que el padre Agustín Fuentes, que se estaba preparando para postular las causas para la beatificación de Francisco y Jacinta Marto, se encontró el 26 de diciembre de 1957 con Sor Lucía en el convento de Coimbra, en Portugal, donde la vidente estaba en clausura. Entre las varias cosas que Lucía le dijo a Padre Fuentes, está esta terrible previsión: muchas veces la Santa Virgen ha dicho a mis primos, Francisco y Jacinta, y a mí, que muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra. Ella ha dicho que Rusia será el instrumento elegido por el cielo para castigar al mundo entero, si no conseguiremos antes la conversión de esa pobre nación. En los años 2030 Sor Lucía, en una locución interior, dijo que nuestro Dios un día se quejó con ella, porque la Rusia no había sido consagrada, y le dijo, no han querido escuchar mi pedido. Como el rey de Francia se arrepentirán y harán aquello que yo he pedido, pero será demasiado tarde. Hasta hoy, la consagración, tal como fue solicitada por la Virgen, no ha ocurrido todavía. El 18 de junio de 2019 apareció en Francia otro círculo en el trigo. El pictograma, como bien se ve en la foto, se encuentra en las cercanías del pueblo de Blaisheim, en la región de Alsacia. Pero esta vez, estamos de frente a una obra que no es perfecta, de naturaleza humana. Ha sido realizada por los estudiantes de una escuela de Estrasburgo. Se trata de un ejercicio de geometría a gran escala, planificado y organizado por un profesor de matemáticas de la escuela Jan Sturm de Estrasburgo y realizado por un numeroso grupo de sus estudiantes. El lunes, 17 de junio, 2 autobuses llenos de estudiantes llegaron a Blaisheim y, usando cuerdas y estacas, realizaron, dedicando muchas horas diurnas, la figura grande que se ve en la imagen aérea del pictograma. Verticalmente las imprecisiones son evidentes, no obstante el tiempo que tuvieron a disposición y el esmerado proyecto preparado con antelación. Una enésima prueba de cómo es difícil imitar las perfectas geometrías de los auténticos círculos en el trigo. A continuación algunas imágenes de los jóvenes estudiantes mientras realizan el pictograma de Blaisheim y la fase final de completamiento de la enorme figura. Ahora voy a presentar las fotos de los círculos en el trigo que aparecieron en la sede histórica más importante del fenómeno, es decir, Inglaterra. También aquí han aparecido pictogramas que es evidente que son hechos por el hombre, pero tomaré en examen solos los que se ve con claridad que no son fraudulentos. Los círculos en el trigo que aparecieron en el Reino Unido en el 2019 son hasta ahora 4, 1 en mayo y 3 en junio. El primer círculo en el trigo inglés apareció en Norwich Wood, cerca de Barminster, condado de Wiltshire, el 22 de mayo de 2019. El esquema formado por el pictograma muestra el simbolismo de un campo magnético rotatorio que se usa en muchos generadores eléctricos.
A mi parecer, se trata de una referencia a la inestabilidad del campo magnético terrestre, que está en desequilibrio debido a las absurdas explosiones atómicas llevadas a cabo en los últimos 10 años. Al lado del círculo menor, del lado derecho de la figura, vemos dos líneas trazadas por actividades humanas entre las plantitas de cebada, líneas que ya estaban antes del círculo en el trigo en sí y que precisamente podría simbolizar las antinaturales fuerzas externas generadas por el hombre que han creado una condición de inestabilidad en el campo magnético del planeta. Si quisiéramos tomar en consideración el consiguiente desplazamiento del eje físico de la Tierra, sucesivo a un definitivo desplazamiento del eje magnético terrestre, podemos ver el círculo sobre el lado izquierdo, como la nueva posición que ha adoptado la Tierra. Las dos líneas externas también podrían significar la llegada de un asteroide que impacta sobre la Tierra, determinando el cambio de posición simbolizado por el círculo del lado izquierdo, un acontecimiento profetizado siempre por la Virgen en Garabandal, en España. Un acontecimiento que aceleraría el momento del cambio del eje con respecto del desequilibrio determinado por las explosiones atómicas. El segundo agroglifo inglés apareció el 3 de junio de 2019 en Mount Wood, cerca de Littleton, condado de Hampshire. Representa un triskel, el antiguo símbolo solar celta, que representa el Dios único, y sus cualidades, fuerza, sabiduría, amor y también el dinamismo, el movimiento evolutivo que imprime en la creación, determinando el constante equilibrio de las fuerzas. Dinamismo que obliga a reordenar eventuales impulsos desarmonizantes. Por tanto, el pictograma indica una vez más un cambio, un impulso hacia una nueva condición de parte de la fuerza solar divina y física. Un círculo en el trigo casi igual apareció siempre en Inglaterra, en New Farm, en los alrededores de Chiseldon, condado de Wiltshire, el 5 de junio de 2009. El símbolo del triskel o triskelion, precisamente, representa el Sol, que como sabemos, en este tiempo, está provocando con sus potentes emisiones de energía, profundas transformaciones a la materia del sistema solar, y al mismo ADN humano, como más de una vez lo han indicado, los círculos en el trigo. Una advertencia por lo tanto sobre los profundos cambios en acto, presentes y futuros. Tampoco este pictograma ha aparecido por casualidad el día 3. El 3 es el número bisagra de esta figura y representa la unión del 1, el principio activo, y el 2, el regazo que acoge y después manifiesta la creación, es decir, el nacimiento del Hijo. Una nueva referencia al ya citado capítulo 12 del Apocalipsis, que habla de la mujer vestida de sol. En el Kabbalah el 3 es asociado con la letra hebrea Gimel, que se parece a una persona que está a punto de empezar una carrera, indica por tanto, el impulso que se da para superar nuestros límites, las debilidades que la dualidad alimenta y encaminarnos hacia un estado evolutivo. También indica culminación, es decir, el final de un proceso. En China, el 3 simboliza la tierra, el cielo, el hombre, elementos que están sujetos al importante cambio que está en acto. La geometría del pictograma hace pensar también la señal de alerta de la contaminación biológica. Pienso que la situación en la que vivimos a nivel ambiental justifica dicha amonestación. El tercer agroglifo inglés apareció el 11 de junio de 2019 en Balmoor Lane, cerca de Oxlebury, siempre en el condado de Hampshire. Es la representación de una turbina Pelton, un aparato que, aunque fue inventado en el 1879, resulta ser aún hoy la turbina de impulso con el rendimiento más elevado. Se utiliza para grandes saltos y pequeños flujos de agua, se usa sobre todo en las presas hidroeléctricas alpinas. Si los extraterrestres han decidido manifestar esta figura, es evidente que desean transmitir un mensaje simbólico pertinente que, a mi parecer, está en la característica técnica de este aparato que realiza un buen rendimiento, incluso con pequeños flujos de agua. La turbina está dentro de un círculo externo, que podemos entender como las aguas cósmicas que alimentan las fuerzas espirituales evolutivas o sencillamente como lo divino, Dios mismo. Por lo cual el mensaje, como lo entiendo yo, es que el Creador, en este tiempo, con una acción relativamente pequeña consigue de todas formas un gran resultado o rendimiento.
Este hecho no puede no hacernos pensar en las parábolas de Jesús sobre los elegidos y sobre el reino. El grano de mostaza, la levadura, la perla preciosa, etc., son símbolos con los que nuestro Dios ha descrito metafóricamente a los elegidos, una pequeña cantidad de seres humanos, pero que tienen una gran fuerza espiritual y suficiente para fundar el nuevo reino. También en el mensaje de la Virgen de la Salete se expresa claramente este concepto. La Virgen dijo: «Combatid, hijos de luz, vosotros pequeño número que lo veis, porque he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines». Es decir, que vemos de nuevo, por lo tanto, una clara referencia a las profecías sobre el fin de los tiempos, el retorno de Cristo, el juicio y la instauración del reino de Dios sobre la tierra, y también, ya que es parte integrante de ello, el contacto cósmico, es decir, las aguas cósmicas que están impulsando la evolución de los candidatos para ser elegidos. En él identificamos los mensajes extraterrestres que llegan a nosotros a través de los contactados. Las aguas cósmicas son también las aguas de la era del Acuario o Nueva Era, agua que el hombre del símbolo astrológico, vertida del jarro. Las aspas de la turbina que están representadas en este círculo, en el trigo, son 8, y 8 es el número que simboliza el infinito, por lo tanto también el cosmos. 8 son las bienaventuranzas que Jesús enumera en el Sermón de la Montaña, y aquí vemos de nuevo a los elegidos. También la justicia es simbolizada por el número 8, que incluso indica la integridad y la plenitud, la sabiduría que se alcanza en la edad madura, es decir, el cumplimiento de las profecías o fin de los tiempos. En los tarots encontramos el número 8 representado por 2 serpientes que juntas dibujan un 8 en el arcano X, llamado rueda de la fortuna, rueda que representa el futuro del mundo. En el budismo tenemos el octuple sendero, que es la vida que lleva al cese del sufrimiento, y es decir, recta comprensión, recta motivación, recta palabra, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta conciencia, recta concentración. Las coincidencias simbólicas son muchas de verdad también en este pictograma. El cuarto y último agroglifo inglés, hasta la fecha en la que estoy escribiendo este artículo, apareció el 21 de junio de 2019 en Spartacus Wood, cerca de Nethermondale, condado del Surrey, día del solsticio de verano. Vemos que la figura impresa en el campo representa una hormiga que sale del hormiguero. Aquí las referencias bíblicas son de nuevo claras, y esta vez están dirigidas a los que se enferman del vicio de la pereza, del aburrimiento en lo que se refiere al bien y a las cosas espirituales, los indolentes. En el libro bíblico de los Proverbios leemos: Proverbios 6, 6 a 11, ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos, y sé sabio. La cual sin tener jefe, ni oficial ni señor. Prepara en el verano su alimento, y recoge en la cosecha su sustento. 9 ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 1. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza, y tu necesidad como un hombre armado. Y en Proverbios 30 seguimos leyendo. Proverbios 30, 24 a 25. 4 cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Las hormigas, pueblo sin fuerza, que preparan su alimento en el verano. Las concordancias con las parábolas evangélicas de las vírgenes necias, Mateo 25, 1 a 13, o del siervo malvado, Mateo 24, 48 a 51. Que quieren decir no ser perezosos en los temas del espíritu, en la espera de su regreso, para no vernos sorprendidos en el error y ser condenados. Hemos visto que la hormiga sale del hormiguero, representado gráficamente por el círculo, debajo del insecto, círculo que creo que simboliza también el sol, e indica que el consejo, la enseñanza viene del logo solar, es decir, de Cristo. De lo expuesto hasta ahora creo que quedan pocas dudas sobre lo que los señores de los círculos quieren transmitirnos con las maravillosas formaciones manifestadas hasta ahora. Y, visto que el principio de la temporada ha sido tan intenso, me espero para las próximas semanas y meses, señales aún más impactantes. Estemos alertas y atentos, los artistas cósmicos no nos decepcionarán de seguro. En relación al círculo de trigo aparecido en Avebury, Wiltshire, Inglaterra. Setún Senar y los hermanos de la luz comunican. Un genio cósmico, Adoniesis, en su tiempo, a través de un mensajero suyo, Eugenio Siragusa, había anunciado y explicado que sobre la Tierra, por voluntad del Altísimo, había sido injertada una nueva genética cósmica que era portadora de los valores universales de la conciencia crística.
El número exacto de seres humanos que sobre la Tierra llevan la antes mencionada genética en su psiquis, alma, en su código genético, transformándolo, DNA, y en su inteligencia, espíritu, es de 7.465.006 personas. Ellos están en el mundo pero no son del mundo. Ellos son en todo sentido, nuestros hermanos universales, extraterrestres como vosotros los definís. Muchos han nacido entre los años 1950 y 1980 del siglo XX de vuestro tiempo, otros han nacido posteriormente y hoy son jóvenes. Estos personajes son aquellos que en este tiempo manifiestan en todo sentido los valores de la justicia, de la paz y de la hermandad. Son operativos en muchos sectores de vuestra sociedad. Digamos claramente que trabajan a favor de la vida y de vuestra evolución. Ellos a su vez se unen y proliferan, y por lo tanto introducen en vuestra sociedad violenta la semilla universal de la paz y de la evolución científica, ética e intelectual. Su misión es difícil, y griega a menudo el poder tirano que reina en vuestro planeta, los persigue y los rechaza. El círculo de trigo que hemos manifestado con la imagen pensamiento, a través de los sincronizadores magnéticos, esferas de luz, quiere recordar la imagen que el genio cósmico Adoniesis transmitió a través de Eugenio Siragusa en el año 1977 de vuestro tiempo. La señal es clara, muy pronto la genética GNA saldrá ganadora y predominará sobre la genética DNA humana, contaminada por el larvar, la peste de la violencia y del odio que ha devastado vuestros cerebros. La victoria de la genética GNA quedará sellada el día del gran contacto público entre nosotros los extraterrestres y vosotros los humanos. Ese día aquellos que son los portadores de la genética antes mencionada se revelarán con toda su luz y su solar conciencia. El triunfo quedará sellado posteriormente por el retorno de Jesús Cristo al planeta Tierra. Él instaurará el reino de Dios en vuestro mundo, en el que vivirán en comunión los hijos de las estrellas, GNA, y los seres humanos, DNA, que humildemente han apoyado y servido a esos hijos del sol en misión sobre la Tierra. Es nuestro deseo que hayáis comprendido nuestro sintético comunicado inherente a una de las últimas manifestaciones que hemos realizado en los campos de Inglaterra. En todo caso, nuestro amigo y mensajero, el que escribe, está a vuestra disposición para profundizar este concepto fundamental que tiene que ver con el futuro de la evolución humana sobre el planeta Tierra. Paz. Los dejo, amigos, ahora, para que contemplen y mediten con estas maravillosas imágenes. Hasta pronto.
Bueno amigos, espero que les haya gustado este informe, estos mensajes que nos dan nuestros hermanos del cosmos, advirtiéndonos sobre lo que va a suceder si el ser humano se sigue comportando de la manera que lo está haciendo. Seguimos envenenando nuestras aguas, seguimos envenenando nuestro alimento, el aire, y tenemos un solo planeta, no podemos ir para otro lado todavía. Entonces, hay que estar atentos. Vamos ya a pasar después un nuevo informe sobre una tercera parte, sobre estos mensajes que nos dan estos seres del cosmos a través de los círculos de trigo. Y bueno, como siempre les digo, suscríbanse al canal, activen la campanita para estar informados de cuando se van emitiendo los programas al aire y nos vemos el próximo programa. Muchas gracias.